No se puede ni. Okay, ahora sí. Ay, ¿qué le iba a pensar? Eso mismo creo yo. Hermano, vamos a orar. Now we're going to pray. Bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey Blessed del be the universo, Lord our que God, King nos of the ha universe, santificado that has sanctified con us sus mandamientos y sus ordenados. Your commandments and ordered la us vela to light the de candles Hanukkah. of Hanukkah. Bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey Blessed del be the Lord universo, our God, King of the que universe, realizó milagros that por did nuestros miracles antepasados through our en forefathers estos días, in these days, en esta época. during this time, in those days, during this time. The Lord bless you tonight. Diana o el Señor decía, ¿quién lo iba a creer? So Diana, and the Lord said, who would believe this? Antes de decir nada, yo debería dar gracias. I should give thanks. 2 veces, Two para la honra y times. gloria del Señor, yo pude estar muerto. For the honor of glory, I should have been dead. No debería ni siquiera estar en este mundo. I shouldn't even be in this world. Más de una vez pensé que posiblemente nunca iba a More than volver a la once, iglesia. I never thought I would come back to El the church. Señor es testigo de eso And the también. Lord is a witness of Y that. mucho menos en And este much lugar. less in this Pero place. eso es prueba But it's a de que hay proof un Dios que vive that there's a God reina that por lives siempre. and that reigns Que forever. es amor, que That es is love, misericordioso, que that's no mercy. importa la situación, He doesn't care Él about the nunca se situation. da por vencido. He never gives up. Yo bendigo al Señor realmente por este privilegio. I bless the Lord for this tremenda privilege. honra. It's a great honor. Y realmente pensaba en los hermanos anteriores que me han seguido, me pusieron la vara, creo yo, no tan alta. And I was Pues thinking about all the con brothers that cierta could be for me. facilidad debería por lo menos alcanzar 10 minutos. I said I should at least be able to reach 10 minutes. Entonces, yo no es menospreciar ni nada, sino que gracias al Señor que no fue tan complicado, así que Thank Dios God muy that it bien. hasn't been so complicated before. Pero realmente But truly, da miedo It's pensar en esto. fearful to think about Pero this. por otra parte estaba pensando, el the Señor le other dijo a side, I was Josué, thinking, mira que te mando que te esfuerces, He seas says, look, I'm valiente, telling you to be no valiant, temas be ni desmayes courageous. porque yo estoy Don't fear contigo. because I'm with you. ¿Verdad? Entonces me da confianza, pero ¿sabe So I otra get cosa? confident, but you know what else? Estamos en un equipo realmente espectacular. We're in a spectacular Fíjese que team. al apóstol Pablo le pasó lo mismo. The Apostle Paul, the Dice same que thing en happened una to de him. las iglesias que fue, He said in one of the él churches he went dijo, to, he said, no me propuse saber entre vosotros nada, excepto dice, Cristo y I didn't want to Cristo know anything crucificado, about between you para guys, que just vuestra Yeshua fe no esté and Him puesta crucified. en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. He wanted to show the power of God, not the wisdom of Pero man. realmente But truly, yo le decía a ellos, pucha, I was a telling mí, yo no tengo idea You de put esto. me? I don't know anything about this. Pero aquí estoy obedeciendo. But here I am obeying the Lord, thank God. Abran su Biblia Now open your Bibles, en el libro de San Juan, capítulo the 8. book of John, chapter 8. El libro de San Juan, capítulo 8, 31. John 8:31. Y después de esto, And after this, pero no lo vamos a leer todavía, hay una cita en Hebreos 4:12. and there's another one in También que Hebrews le ponga mucha 4:12 atención. that we will need to pay attention to. Ocho 31. 8:31. Leemos en el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos bendiga. John 8:31. Then said Yeshua to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We are Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How can you say, Ye shall be made free? Yeshua answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Dios nos bendiga. God bless you. Tenían un poquitito mala memoria, creo yo, algunos de los judíos, ¿ves? Porque si yo no me recuerdo, en el imperio de Nabucodonosor, ellos fueron llevados cautivos. In the time of Nebuchadnezzar, Durante they were los sent tiempos de captive. Jeremías también fueron llevados cautivos. In the time of Pero Jeremiah as ellos well. decían que no habían sido esclavos de nadie. But they said they haven't been slaves of anybody. Hay dos puntos que veo de inmediato en esta palabra. There are 2 points I see Si immediately. vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. If we Leyendo dwell in otra letra significa que es posible This means it's possible pensar que uno es discípulo y no ser to think you're a verdaderamente disciple, but really not be discípulo del Señor. a disciple of the La Lord. clave es si permanecieres en mi palabra. The key is ¿Cómo if you stay podemos in my permanecer en la palabra del Señor si no la conocemos? How can we dwell in the word of the Lord if we don't know it? El Señor ha venido hablando de la Torah y Moisés y The todo Lord has been eso, talking about pero Moses, si hay Moses and the algo que Torah. Dios realmente está hablando a la iglesia But if there's something that completa, God is es que speaking es to the church, necesario que comenzamos a meternos en la palabra del We Señor. need to ¿verdad? get into the word of the Lord. Es necesario y empezar a escudriñar y estudiar, It's necessary to search, to porque study and study en and ello study. está, David dijo, lámpara es a mis pies tu David palabra y said, Your lumbrera word is a light to a my mi feet, camino. and it shines on my path. A través de la palabra del Señor, conociendo la Biblia, nosotros podemos defendernos del trabajo de Satanás. As we know Uno the word, conoce al diablo we cuando can conoce defend la ourselves palabra del against Señor. Satan. We Y know the sabe enemy when cuando we know está the word. tratando de engañar And we también. know when he's coming to deceive Pero us. sin conocer la palabra del Señor es muy But difícil. without knowing the word of the Lord, it's too hard. Perdóname, necesito responderte cada vez que quiero leer aquí. I need my De cierto glasses every os time I digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Truly, truly, I tell you, all those who sin are Hay slaves un of sin. engaño que pasa con la iglesia y el Señor está hablando más de una vez. There's a deceit Que in the muchas church. veces nosotros pensamos que servir al Señor significa venir a la iglesia. Many times we think Y seeking the Lord realmente means come to tiene church, sentido. and it doesn't Servir mean al that. Señor es venir a la iglesia también. It is part of Pero it. hay una parte que es clave. But there's a key part. Es una verdadera guerra en el sentido There's a true war de que nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor y vivirla. in the sense that we need to Y know the word and live it. en la medida que conocimos la palabra del Señor, The more we know the word of the entonces Lord, vamos a conocer a Jesucristo. Then we'll know Cuando Yeshua. conozcamos a Jesucristo, entonces When we vamos a know Him, ser verdaderamente libres. Then we'll be truly free. Hay una forma que pienso yo en la gente del mundo, especialmente, There's a way that people ¿qué es think lo in the que es world. la libertad? Hemos What is hablado freedom? de Hanukkah, We've talked about y hasta Hanukkah. donde yo me doy cuenta fue en el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el And it was in the Nuevo, time between the y Old hubo Testament una and the situación New. difícil para It ellos, was a hard y time for nada them. más difícil que decirle a un judío que le toque en el bolsillo, And ¿verdad? nothing harder for a Si Jew hay to un touch their problema pockets. que Mateo tenía justamente, There's a y que problem los that he judíos had. odiaban a Mateo, And the porque Jews era, hated era cobrador de impuestos. was that Matthew Y was como a- buenos he judíos, a covered él taxes. no le gustaba para nada pagar The Jews taxes. didn't like to pay Y ciertamente taxes. tenían un verdadero problema. they had Hasta a que, big como problem with hacía anoche el Matthew. Señor, se cansaron. Until Y yesterday dijeron, the Lord hasta said they aquí got nomás. tired. They said, I've Y had it up to intentaron here. ya, desde ahora para adelante, por lo menos, They said, from here vamos on a hacer forward, algo para poder liberarnos. We're going to do something to get free. Entonces, esa es la historia realmente de Hanukkah, un It's the grupo story hasta of donde yo me Hanukkah, doy cuenta of que people intentó pelear contra el yugo They tried to de fight los romanos. against the yoke of La the libertad Romans. para el mundo
Básicamente significa tener uno la decisión de poder decidir por sí mismo. Freedom of in the Sin world means the necesidad decision to decide for de yourself darle explicaciones a without nadie. having to explain anything to Un anybody. niño, por ejemplo, en su casa A child at home, for ha example, estado durante el colegio durante todo el día Has y been at llega a school la all day, casa y and ve a gets los home, otros niños en la calle, and then he ¿ve? sees other kids in the street, y lo empieza a mirar y quiere él también and ir a he wants correr. to go to the Pero la street mamá too. le dice, no, 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 But the no, mom no. says no. Tú primero haces tus tareas First you do your y homework, después vaya a jugar. and then you can go No out le and play. gusta mucho, He doesn't like it, pero él tiene que aprender que hay cosas que tiene que aprender en la vida porque but le he van a has to hacer learn falta. that there are cuando things he needs sea to learn in grande. life because he'll need it when he's older. Una niña, por ejemplo, que va para el college, A la girl misma who's going to situación. college. En el liceo o en el high school aquí hacen de todo, pero cuando muchos chicos piensan que cuando In van high al school, they live college, however they want. entonces son completamente libres. They think that they're free when Libres they go to para college. salir donde quieran, Free to go para wherever they ir want, con quieran y to go hacer with whoever they want, lo que se les venga en mente and do sin whatever comes in darle- their mind. Eso se llama libertad. They think Hay that's otras freedom. personas afuera There's other people que outside. dicen también, por ejemplo, yo me recuerdo, no hace mucho tiempo atrás yo miraba un poco del fútbol americano. I remember I was watching entendía. some American Y football. fíjese, había una persona que salió del college, And there was a person that came out of que college venía de una familia del medio oeste, that came from a y family in the Middle resulta East. que él era bastante bueno para el fútbol, me And he parece, was porque really fue- good. y le ofrecieron un contrato por 3 And millones they de offered dólares. him a $3 million Pero contract. él entendía de He que la understood vida es más que yo, that por life así is more decirlo. than just me. El servir a los demás y servir a la par que tiene es mucho más importante. He said que it's yo much more important to pueda serve o no people. quiera. Entonces esta persona fue, me parece que a Irak, So he went to y Iraq, en uno de esos de los combates, él es hecho que lo mataron and y he was perdió killed su in vida. the war, and he lost his Y life. todo eso simplemente porque él consideró everything importante, because he thought it was que era important importante servir a la nación. to serve Hay una other niña people. que mi hermano me contó, There's a girl that 19 told me años de that edad, 19 lo years mismo old, también, same thing. venía de una familia She cristiana, came from amaba a la Christian nación, pero family. digo, no, es importante que yo She sirva said a it's mi important patria for me to antes de que yo defend me my sirva a mí people mismo, antes que yo piense en mi carrera. before I begin my career. Y de esa manera, en uno de los Humvees, una de esas bombas escondidas, So en one of el her suelo, Humvees, the explotó truck, y se fue. it blew up and she died. Preciosa la chica, a los She was 19 precious, años de edad, 19 porque years era old. importante para Because ella it was servir a important for otros. her to serve other people before herself. Ahora, esa es la libertad la libertad del mundo. Now that's Se the freedom considera in the que world. muchas veces yo he escuchado esta expresión, incluso en mi país, I've y heard aquí this even in también, my country and que here as well. que me quiten lo bailado. Take Gente que ha dicho, por ejemplo, no, yo estoy orgullosa de lo que he hecho. People who say, "I'm Sea que lo proud haya of what hecho I've bien, lo haya hecho mal, Whether they've done it good or pero bad, lo hice yo. but I ¿Viste? did it at least. Y al final llegan a los 60, And then they're 65 60, años y 70 years todavía están dando vueltas, And they're se still la going in pensando circles, solamente en ellos, thinking only y en about ellos, themselves y en and ellos, themselves y en and ellos. themselves and themselves. Hay una canción de, ¿cuánto se llama esta persona que cantó en Nueva York? Que cantaba I Did It My Way, o algo así. Otra There's a forma, song and they said, otra "I did it my forma, way." ¿viste? Lo que quiera, se me equivoqué, si lo hice bien, pero lo Basically, hice I did mal. whatever I did, at least I did it my Esa es la way. libertad del mundo. That's the freedom in the world. Eso es lo que el mundo considera That's libertad. what the world decides Ahora is yo free. quiero traerles para el gloria del Señor, hay una libertad mucho más Now, there's a preciosa very que la more- libertad del most mundo. precious Fíjese la freedom libertad de from the world. Jesucristo. Le dijo, The freedom of Padre, Yeshua. hágase tu voluntad, si es posible, "Father, Señor, let your will be done. hágase, si If es it's posible, possible pase de mí esta copa, for this cup pero to no pass. se haga mi voluntad, But let sino not la my will be tuya". done, but El yours. mismo Dios de los cielos vino The same aquí, God of y heaven fíjese, descended. la vida de Jesús era controlada en segundos. And his life was Pues controlled in el seconds. tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi tiempo no ha llegado todavía. He said, "Your time is over, Cada but my cosa time que el has not Señor arrived." hizo aquí Every time he did estaba controlada en cada momento. was controlled every single moment. Lo que quiero decirle, hay una vida preciosa, What I'm saying is libre. there's a precious Dios free no life. hizo nada malo, God didn't do anything absolutamente. bad. Dios hace las cosas buenas en God gran does manera. good things. Pero hay una cosa bien distinta But de there's lo que something very pasa con different la what libertad que happens da Dios with the freedom con that God respecto a has la libertad que está than afuera. the freedom from the world. ¿Sabe que el Señor a nosotros nos liberta totalmente? You know that He completely Pero delivers ¿sabe? us. Resulta que en la liberación uno in that descubre deliverance, la hermosura del You Señor, discover the beauty y of la the Lord dulzura and the sweetness y la grandeza, and the que greatness. no hay lugar en este mundo There's donde no uno place in quiera this estar world que no sea en su where presencia. you could go where you can't be in His Mientras más presence. lo toca el Señor y más lo The mueve, more He tanto touches más you, uno quiere buscar. then you want Para more mí, of Him. fíjese, yo le decía, For me, yo no nací para este tipo de cosas, I ¿viste? wasn't Para estar born en el for centro de this la kind of mirada. thing. Yo estoy mucho más contento allá al último. Pero si hay I'm un lugar happier que in the back, disfruto, but I es do enjoy arrodillarme delante del Señor. to bow Cerrar before the mi Lord. puerta y estar delante de su Close my presencia, doors and porque be in el His Señor presence. te toca y te toca. Because He Como touches you alguien and touches dijo una you. vez, la mejor manera de Like dejar someone ir said. a
No perder algo es dejándolo ir. The Y best eso way es to lo que not hace el lose something Señor. is to let it go. Dios te liberta So totalmente He delivers y te you sana completely, and He totalmente. heals you Pero completely. uno descubre la preciosidad del But you Señor discover His que preciousness. aun cuando Él lo eche un poco todavía uno Even when He carga puts y you carga to a y te sigue side, buscando. you still seek Him. Y esa es la libertad de que el Señor nos And quiere that's the hablar en freedom esta that He wants to noche. talk to us about tonight. Quisiera terminar con esto. Hay una empresa, para decirlo, que Dios tiene desde el comienzo. There's a business that God has from the beginning. Dios creó las cosas buenas en God gran created manera. things good in a great En way. los primeros 2 capítulos de la Biblia The first habla two de la chapters of the Bible creación. are talking about En el creation. tercer capítulo The third habla de la caída It's talking about the del fall hombre y de la mujer. of the man and woman. Y lo que Dios hizo bueno, el diablo vino y And lo what God puso did al good, revés. the devil Y turned it puso al upside diablo down. debajo de todo. And then he Al put punto himself que hoy there. día el hombre adora las estrellas, And now man adora la worships the luna, stars, the adora moon, los árboles, salva los trees. pescados, salvando los elefantes, salvando cuantas They're cosas, saving ¿ves? elephants, all Porque types of perdió things. de vista Because they totalmente completely lost vision. la gloria del Señor, pero The eso glory of the no Lord. no es la libertad del Señor. But that's not the freedom of the Pero hay Lord. algo grande que quiero But decirles. there's something I want to tell you. El resto de la Biblia, desde el capítulo 4 hasta Apocalipsis, todo The rest of the tiene que Bible, ver con everything el has to do rescate with que the Dios rescue tiene en mente con el ser humano que está That perdido. God has in mind for each human. Y nosotros hacemos bien en pensar, imagínate si el Señor nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Imagine if God loved us when we were Imagínese sinners. cuánto Dios puede amar cuando Imagine nosotros how nos much He prestamos loves us como instrumento a Él when we become para an instrument alcanzar for los Him que están perdidos. to reach those that Si are hay lost. algo que Dios está interesado, Dios There's no quiere something que God's nadie se interested in. pierda, He doesn't want anybody to be sino que lost, todos procedan but al everybody arrepentimiento. to Pero come to Dios repentance. necesita voces, But God needs Dios voices. necesita manos, God Dios needs necesita hands. He pies, needs Dios feet. necesita oídos. He needs Él ears. no puede mandar un ángel He a cannot send predicar, an angel nos to preach. necesita a nosotros. He needs us. Nos necesita a nosotros. He needs us. Dios no puede. A ver, el Señor estableció la iglesia, The que Lord es el mismo, established the church, tomó which is cuerpo Him, y sangre y se like hizo Himself. exactamente He igual a became a uno de man, a nosotros. human, just like us. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo Everything como He did, He hombre. did it as a man. Hay alguien que dijo una vez Somebody who said que él one time, era mitad, mitad y mitad, decía mitad He hombre, was mitad half Dios. man, No, half no, God. eso no es That's bíblico. not biblical. La palabra del Señor dice que él, no, The word of the siendo Lord igual says a Dios, no tomó nada that he a que was aferrarse. equal to God, Cada that he didn't cosa take que it. Jesucristo hizo, lo hizo Everything como he hombre. did, he did as a Sufrió man. pasiones, He sufrió suffered hambre, passion, he necesidades, suffered tuvo needs, sueño, he was cansancio, sleepy, he was exactamente tired, como todo. just Y like sin embargo God, just like a venció man. y cumplió la And ley. he still Todo lo overcame hizo and fulfilled the law, absolutamente and he por did it la all fe. by faith. Él no podría pedirnos a nosotros algo He couldn't ask us si for Él lo something hubiera hecho como Dios. if He would have done it Nosotros as no somos God, Dios, because ni we're lo not podríamos God. hacer. We couldn't Pero do si it. Él nos pide, But if es He porque asks us, nosotros podemos it's hacer because we can igual do como Él it hizo. just like He did. Dios no necesita. God doesn't Y yo le decía God recién, needs us. hermano, ¿cuándo es el Ramírez Salvador? Le decía en delante en el carro, decía, el told him, Señor necesita the Lord ir a los needs hospitales, por ejemplo, to go to vayan the al hospitals. testigo, For example, cómo she's a está la witness. gente allá. How Hay the gente, people, por ejemplo, musulmanas que no los Muslims, visita a nadie, they don't a visit punto de anybody. morir. They're about to ¿Cuántos die. necesitan una palabra del Señor? How many of those Y people hablarle need de a word Jesucristo? from the Lord? A rodear un edificio y sembrar la palabra del Señor. Surrounding Dios of va a this levantar esta building and iglesia y just le va a preaching. encender God's cuando going to pick nosotros up this vamos a la church calle and a light it buscar a los up perdidos. when we go to the street and look for the Prostituta, lost. cuánta cosa, tanta necesidad. There's so El much hombre need. con una hambre tan grande de Dios. The Y man has a nosotros hunger for estamos aquí God, contentos, and we're here happy, celebrando, como decía, celebrating con carpeta roja para el with cielo. red ¿verdad? carpet ¿Y qué for pasa heaven. con los perdidos? But what about the lost outside? Jesucristo murió por ellos Jesus también. died for them as well. Si nosotros en alguna medida tenemos el amor del Señor, If we tenemos have que the love estar of the Lord, gimiendo then we por need to eso be que estamos clamoring corriendo. for those that En are out esta there. iglesia ha pasado cualquier cantidad de In this personas. church, Y people yo have come by. anoche le mencionaba a Diana, hay Yesterday una I told hermana her. que yo la voy a llamar y yo voy a conversar con There's a ella. sister that I'm No gonna sé talk si to. venga para acá de I vuelta don't know o if she no, comes pero or not. y Diana agachó la cabeza. Entonces, Diana put her head pucha, down. realmente te hirió duro, He parece. said, did it really Ella hurt no me you? dice más, ¿ves? She said, did it really hurt you? Pero en fin, tiene un alma que But it's salvar. still a soul to Y be cada saved. vez que yo oro, Señor, mira todos Every los que time I pasaron. pray, I say, Me acuerdo Lord, de look at all la these people that Tomasita, por passed. ejemplo, no tengo idea dónde está, pero yo oro por I ella. don't know where some Y other mientras person is at, viva but I pray. y mientras ande por ahí, uno And until tiene que they're out, seguir while they're out orando there, por I still ella. gotta Si clamor for them. tenemos el amor de Dios, el Espíritu If de we Dios, have the tenemos love que of God, preocuparnos then we have de to los be que están worried perdidos allá about the afuera. ones that are lost outside. Nosotros podemos ser la diferencia We entre can el make the cielo o difference el between infierno heaven and para hell ellos. for them. Yo nací en una iglesia, mire, es mucho más fácil I'm born in a ir church. allá afuera y It's easy to decirle go a un out there and perdido, tell somebody that's mire las lost. cosas que Dios ha hecho en mi Look what vida. God has done in my En life. vez de pararme aquí en el púlpito Instead of y standing decirle a here usted, es and telling muchísimo you, más fácil. it's much Jesús easier le to dijo, go out
there. Anda y cuenta cuán Jesus grandes said, cosas go Dios and ha tell hecho the great contigo. things that I've done with you, or that God has done with you.
En delante recién había una chica del seguro ya que andábamos buscando un carro a ella. There was a girl that was looking for a car Leo for también. her. Y una chica del seguro que es católica. She's Dice que Catholic. me contaba que tuvo un accidente. She No told la me she had an vimos porque accident. estaba ahí en delante. Tuvo un accidente She had an y accident. le tuvo un terror ahora. Piensa que And cada she's vez que maneja el scared carro now. va a tener un She thinks she's accidente. going to crash every time she's in Entonces the ten car. cuidado, yo le decía, porque el diablo aprisiona al "Be ser humano careful. a través The del devil temor. oppresses Cuando you through uno fear. tiene miedo no se puede When you're zafar. afraid, Lo you mismo can't es venir shake it. aquí, ¿viste? Same thing to Uno come tiene here. miedo, pero hay que echarle para You're adelante. afraid, but you Con la gotta go ayuda del up. Señor, Señor, tú With the estás help of conmigo, God, yo Lord, voy. if you're with me, I'm going. Entonces, fíjese, yo pensé, tiene dos bebitos, uno de 3 meses me decía, She has 2 Roberto, babies, y uno de one of 5 3 años. months and one 5 years Entonces yo old. le compré unos juguetitos, So I bought some se los toys. llevé, I took them. además de esa película, ¿viste esa película usted del Heaven is for Real? And that movie, Heaven is for Y el Real. libro, levanta la mano, ¿quién la ha visto? Es un chiquitito de menos de Yo no veo televisión. 4 años de edad, It's a fíjese. kid younger than 4 3 y years medio, old. algo así, que el Señor She's lo like, llevó he was al like cielo 3 and a half. y The vio Lord a took him to Jesús. heaven and he saw Es Jesus. imposible que un niño de 3 años de edad It's impossible invente for esa a kid cantidad of de 3 cosas. years to see these Entonces things. yo le hablé un poco de eso y le llevé el regalo y I said, read a little bit of y that, espero and I que el gave him a Señor la gift, toque. and I hope that the Lord touches her. A la iglesia también. So she can come to Pero lo church que as well. quiero decir es que nosotros tenemos que But I want sembrar. to tell you that we have to sow. Yo nací en las calles. I was El born in the Señor me streets. llamó para allá y The el Lord took me proyecto over mío there. es ir a volver a las calles. And now Y ojalá Dios quiera que I'm not afraid to go to the nosotros, streets, but I el hope Señor le dijo a Abraham en una oportunidad, bendiciendo. the Lord told Abraham, as you bless, I will bless you. Dios nos bendiga, el Señor nos ayude. God bless us Y and vamos help us. a alguien que me busque por favor la palabra Somebody who finds me en hebreo Hebrews y la digan. and say it. Quiero que la vean bien calmadamente porque a Dios le importa. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. ¿Hay alguien que la tenga? Anybody have?